Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Siempre te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir en santidad, vivir en tu paz. Oh Jesús, dame de tu luz, más y más de ti. Toma mi ser con tu poder. Estarás siempre en mi corazón. Mientras viva, yo te alabaré con todo. Muy buenas noches desde Costa Rica y por Radio Costa Rica. Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual le damos la honra, le damos la gloria, hoy, siempre y por todos los siglos. Es todo un privilegio estar con ustedes a través de las ondas radiales de Radio Costa Rica. Síganos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, o bien escríbanos al email cristoviene88@gmail.com. Repito, cristoviene p88@gmail.com. Será un honor recibir sus correos, conversar con ustedes. En fin, hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir. Y un cordial saludo también a todas aquellas personas que de una forma u otra nos han acogido en sus hogares y les instamos a seguir adelante en los caminos del Señor. Gracias por comunicarse y por sus oraciones por este ministerio. Mi nombre es Enrique Garita, soy solamente un siervito del Señor Jesús para su gloria y para su honra. Bueno, hoy vamos a ver un tema que yo sé que es de mucha importancia, porque todo lo que es la palabra de Dios tiene un propósito, y ese propósito es alimentar el espíritu. Y no hay experiencia más linda que alimentar el espíritu que el Señor nos ha puesto. A manera de introducción, quisiera decirles que qué consuelo más grande es tener a Dios en nuestras vidas. Sabemos que podemos ir a Él y podemos pedirle consuelo, podemos pedirle paz, podemos pedirle dirección, podemos pedirle solución a los problemas, podemos pedir
su provisión diaria de todos los días. En otras palabras, su protección espiritual y material. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué pide el Señor de nosotros. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Nosotros pedimos y pedimos al Señor, ¿no? Pedimos siempre por salud, pedimos por bienestar de la familia, pedimos por nuestros hijos, pedimos por los proyectos de nuestros hijos, de nuestras familias, por los proyectos de nuestras vidas, ¿no? Estudios, se pide por la culminación de una carrera, ¿no? Estabilidad económica, en fin, pedimos tanto, pero nos hemos puesto a pensar eh, en lo que Dios nos pide a nosotros. Dios pide pocas cosas realmente y lamentablemente el ser humano es malagradecido con el Señor o somos malagradecidos. Pero Dios es claro en sus mensajes. Él conoce su situación, Él sabe quién es usted, cómo es usted, cómo actúa usted. Él lo diseñó a usted. Antes de que usted naciera, dice el Señor, ya yo te conocía. Por eso es que Él es claro en sus mensajes. Él conoce nuestra condición de humanos y no nos pide lo que no podemos cumplir. Él sabe hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos llegar. En otras palabras, Él conoce nuestros alcances y conoce nuestros límites. Ahora bien, eh, el Señor nos pide a cada uno de nosotros lo siguiente. Y el pasaje clave de esta noche es el libro, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas fue un alumno del profeta Isaías, imagínense cómo aprendió Miqueas, ¿verdad? Miqueas vio en su tiempo cómo los reyes se paganizaban, reyes que conocían la palabra de Dios, reyes que fueron guiados por los profetas de antaño, todos se desviaron, ¿no? Este hombre, Miqueas, fue un profeta que le llaman de los menores, pero fue un profeta grandísimo porque Dios le puso en su corazón y en su mente palabras que hasta el día de hoy nosotros podemos discernir esa palabra. Entendemos que fue para un tiempo más o menos por ahí del año 737 al 696, imagínense. Pero ese mensaje que el Señor le dio a esa gente en ese tiempo es un mensaje propiamente de hacer justicia, de amar misericordia y que nos humillemos ante Dios. Y eso sigue vigente, porque el hombre mientras no obedezca al Padre Celestial, su vida no tiene un norte seguro. Por eso en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, el pueblo estaba tan paganizado que el Señor tuvo que utilizar este profeta y hablarles y decirles su situación moral, espiritual. Pero como dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antiguamente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que a través de las sagradas escrituras tengamos admonición y tengamos esperanza. Esta porción de Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que les pedía el Señor en aquella época. Eso era lo que les pedía, hacer justicia, porque Miqueas vio la injusticia. Había injusticia, pero que se derrochaba. A las viudas les quitaban sus casas, al más pobre lo explotaban entre sus mismos hermanos, cosa que estaba prohibida por la ley de Moisés. Pero Miqueas vio injusticia y el Señor le dice solamente yo te pido que hagas justicia, que seas misericordioso. Miqueas vio el desprecio por el ser humano.
lo que vemos hoy en día igual. Miqueas vio la injusticia. Hoy vemos injusticia por todo lado. Y el último requisito que le pide al Señor, a nosotros, se los pidió a ellos, nos los pide a nosotros también, dice, y humillarnos ante nuestro Dios. Él observó en aquel tiempo la arrogancia del ser humano, pero es que la arrogancia del ser humano siempre ha sido la misma, no ha habido diferencia alguna. La injusticia siempre ha sido la misma, la falta de misericordia siempre ha sido la misma. Por eso, si usted y yo hacemos un pequeño análisis de estas tres propuestas del Señor a nosotros, nos damos cuenta de algo, que el Señor lo que nos dice es que quitemos de nuestra mente todo lo que el hombre ha inventado y que se ha contaminado y no quiere ser salvo. Yo diría que es importante retomar estas tres indicaciones que el Señor nos da. La primera dice es hacer justicia. Y qué difícil, ¿verdad? Es ahora la justicia. Ahora vemos cómo la justicia pues es muy, muy cuestionada. Yo no quisiera meterme mucho en eso, pero sabemos por la historia que tenemos, por la implicación social a nivel mundial, cómo se ha desbaratado o se está desbaratando la justicia. ¿Y qué es la justicia? Justicia, yo no vengo a enseñarles a ustedes leyes ni nada de eso, no, lo que quiero hablar es de la palabra de Dios. Lo que quiero es que todos nosotros, el Señor nos pide tres cosas, que apliquemos la justicia. ¿Y qué es aplicar la justicia, verdad? Es actuar con equidad, con honestidad, con imparcialidad en todas nuestras relaciones humanas, defendiendo especialmente los derechos de los necesitados. Delante de Dios implica vivir según sus mandamientos, lo que se traduce en actuar con rectitud, tratar a los demás con equidad y dignidad, porque todos se lo merecen. En las Escrituras, esto abarca tanto la obediencia espiritual como la defensa activa de los vulnerables y necesitados, porque en todo tiempo vamos a tener personas vulnerables y personas necesitadas. Necesitamos actuar con equidad, con rectitud ante nuestro prójimo, practicar la misericordia, la rectitud. En la Biblia, este pasaje de Miqueas 6:8 resume los requisitos de Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Son tres requisitos que si nosotros los practicáramos todos los días, los observáramos todos los días, es posible que nuestro horizonte se empiece a aclarar y poder comprender y entender mejor a nuestro prójimo. Esto significa entonces aplicar y practicar el amor al prójimo viviendo de manera desinteresada y defendiendo el derecho de quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y esto qué importante es, porque tiene que existir esa sinceridad de corazón. Jesús nos enseña que la verdadera justicia va más allá del cumplimiento externo de las reglas, porque requiere de un corazón contrito y humillado, y además puro, libre de hipocresía, rencor o malos deseos, y una alineación total de las intenciones con la voluntad divina. Cuando uno se somete al Señor, la vida cambia. Cuando uno está en oración con el Señor y se somete a su voluntad, las cosas son diferentes. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el mundo, digámoslo así, por toda esa corriente filosófica mundial, ¿ah? Donde yo quiero ser primero y yo quiero salir adelante, yo quiero, eso está bien, pero nunca nos olvidemos de que el Señor nos pide estas tres cosas. Por eso, nunca creamos que es por nuestra propia voluntad que nosotros vamos a salir adelante.
Nunca creamos que es por mi inteligencia o por mi esfuerzo o por mi fortaleza física, etcétera, etcétera, lo que sea, por mis conocimientos académicos, lo que sea. Nunca vamos a salir adelante así. Eso no es más que una parte de lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Pero si nosotros nos atenemos a nuestro propio conocimiento, a nuestra propia fuerza, entonces no podríamos hacer nada. ¿Por qué? Porque la justificación es por la fe en Jesucristo. Desde la perspectiva cristiana, el ser humano no puede alcanzar la perfección por sus propios méritos. Ser declarado justo ante Dios es, en última instancia, un don recibido por la fe en Jesucristo. En el sacrificio que Él hizo, nos ofrece el perdón de los pecados y nos capacita para vivir de manera recta. Creo firmemente que la educación es buena, porque es buena, claro que sí, es maravillosa. Pero si a esa educación nosotros le agregáramos el consejo de la palabra de Dios, sin caer en extremismos, por supuesto, ¿verdad? Sino que agregamos la palabra de Dios como es. Esa persona es una persona perfecta, se podría decir, ¿no? Porque el único perfecto es Jesucristo, pero esa persona llegaría a niveles muy altos espirituales. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo, precisamente, lleguemos ante Él, pero recordando que Él es el que hizo todo por usted y por mí, cuyo sacrificio ofreció el perdón de los pecados y que nos capacita para poder vivir en esta vida de manera correcta y recta delante de Dios. Ahora bien, cuando usted y yo abrimos ese libro del profeta Miqueas, nos damos cuenta de cómo el Señor, desde tiempos remotos, él comunicaba sus designios a esas generaciones. Y en estos últimos tiempos, el Señor nos llama de igual forma para decirnos que hagamos su voluntad. Miqueas 6:8, que es el pasaje clave, él dice, oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno, él todo te lo ha declarado, dice que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Si transliteramos este pasaje a nuestra era contemporánea, ¿qué pide el Señor de usted? ¿Qué pide el Señor de mí? Es una pregunta que debemos de hacernos, porque nosotros sí le pedimos. Hay un hermano en la congregación que dice, nosotros somos los pedigüeños más buenos, ¿no? Pedimos y pedimos y pedimos. Pero cuando el Señor nos pide a nosotros que hagamos algo, le ponemos paros, peros y contras. No tenemos tiempo. Un tema que prediqué acá, ¿verdad? No hay tiempo para eso. ¿Mm? Pero Él dice, oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que te pide Jehová? Dice. Mira, dice, uno, hacer justicia, amar misericordia y que nos humillemos ante Dios. Eso es lo que pide el Señor. Eso es todo lo que Él pide. ¿No? Él no pide más de eso. Muchos han creído que haciendo obras, guardando una serie de ritos y leyes y cosas y costumbres, ¿no? eh, creen que van a solucionar sus problemas. Los problemas no se solucionan con ritos ni con costumbres, ni practicando ciertas cosas buenas. No, esos problemas no se logran conservar delante del Señor. No. Nosotros, la única forma que podemos agradar al Señor es haciendo su voluntad y ser y siendo obedientes para Él. Él dice solamente hacer justicia. ¿Mm? La justicia, quiero decirle, estimado hermano, estimado amigo, la justicia empieza por nosotros mismos, siendo justos con nuestros cuerpos, no maltratando en ningún aspecto la naturaleza que Dios nos dotó, ser justos con los demás. Dios es amante del derecho. Isaías lo dice claramente en el capítulo 61 y versículo 8. Dice, porque yo soy amante dice, del derecho, soy aborrecedor del latrocinio. Dice,
para holocausto, dice, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto perpetuo. Pero ese pacto perpetuo, para obtenerlo, nosotros necesitamos siempre obedecer al Señor. Lo que el Señor nos quiere decir es que debemos de tener ese cuidado siempre de hacer lo mejor de manera justa, tanto para nosotros como para nuestro prójimo. A manera de ilustración, y un ejemplo de ello es pagar nuestros impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero vivimos en países donde tenemos que ayudar a la economía nacional, etcétera. Entonces tenemos que pagar nuestro impuesto, no defraudar el fisco. Y además Jesús lo dijo muy claro, paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo 22, 15 al 21, está ese pasaje. Paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amigo, ¿qué es lo que queremos decir? Como dije al principio, nosotros pedimos y pedimos y pedimos y le pedimos al Señor, pero no damos nada al Señor. Y no estoy hablando de dinero, no damos de nuestra vida. Estamos hablando de nuestra forma de alabar al que vive, al que nos ha dado la vida, que alabemos y le reconozcamos que Él es el que nos da todas las cosas, todo lo que usted tiene, su hogar, sus hijos, su casa, su trabajo, su salud, todo lo que usted tiene, el Señor se lo ha dado. Y a veces uno nada más dice, gracias Señor por todas las cosas, pero más allá de eso, tenemos que dejar un montón de cosas. Por eso, qué importante es. Habla de otro aspecto que es amar misericordia. A veces esta expresión cuesta entenderla un poquito, amar misericordia. Es la capacidad de comprender los trabajos y las miserias ajenas, donde usted y yo debemos de proyectarnos de manera amable y comprensiva en la asistencia del necesitado, de esa persona que necesita de muchos recursos y en especial la reconciliación y el perdón. La misericordia es tener compasión por el que sufre. Es ese sentir de irradiar un afecto entrañable al otro, ser compasivo. La misericordia eh, tiene características o cualidades, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero es maravillosa cuando nosotros la practicamos. Y no la vamos a practicar para que nos vean, no, sino para engrandecer nuestro espíritu, levantarnos y decir, yo amo a mi prójimo. Por eso qué importante es. A mí me viene a la mente la historia de la mujer, perdón, del buen samaritano. Qué misericordia la de aquel hombre, ¿verdad? Pasó un sacerdote, pasó el servidor del sacerdote, pasaron varios y lo vieron de lejos, pero pasó un extraño, un forastero, que no era hebreo, y lo montó en su asno y lo llevó a un lugar y ahí dijo que lo cuidaran. ¿M? Y que él pagaría el regreso. Él tuvo misericordia de aquel hombre que estaba herido. ¿M? Y Jesús puso ese ejemplo precisamente para que nosotros comprendamos que la misericordia no tiene fronteras, no tiene razas, no tiene color. La misericordia es divina, hermanos. Y la misericordia es no solo recibirla, sino practicarla. Significa deleitarse en ser compasivo con las demás personas. No se trata de una obligación en regañadientes. No se trata para que me vean y digan, uy, mire, ese hombre qué bueno que es, o esa mujer qué buena que es. No, no se trata de una obligación de ese tipo, sino de un gozo al extender gracia a otros, especialmente a los más vulnerables, tal como lo enseñan las Escrituras. En Mateo 10:8, el Señor dejó una orden para su iglesia: sanad enfermos,
Así lo dijo y claro. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo quiero parar aquí un poquito. Usted y yo hemos recibido de parte del Señor esa gracia maravillosa, porque nos ha dado la vida, nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado tantas bendiciones que ni siquiera, óigase, ni siquiera nos ponemos a pensar la cantidad de bendiciones que el Señor nos ha dado. Voy a citarles una sola. El hecho de que estemos escuchando, el hecho de que hablemos, el hecho de que olemos, el hecho de que palpamos, el hecho de que estamos vivos, eso es maravilloso. Pero ¿cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente padece de una enfermedad? ¿Cuánta gente no puede caminar? ¿Cuánta gente no puede ver? ¿Cuánta gente está en un hospital con sus días contados? A veces uno no valora lo que uno tiene. Por eso dice, de gracia recibiste, da de gracia. Ahí es donde el Señor quería tocar a los hebreos de aquella época que se habían olvidado por completo de quién era Dios. Se habían vuelto a los ídolos, se habían vuelto a la idolatría por completo. Se olvidaron de la palabra de Dios. Por eso qué importante es que nosotros comprendamos de manera clara, lo que el Padre Celestial quiere que usted y yo hagamos. Por eso, en términos sencillos, esta enseñanza de hoy que nos dice el profeta Miqueas, que nos habla de la justicia, que nos habla de la misericordia y que nos habla del humillarnos ante Dios, es importante que nosotros la retomemos porque tenemos tantas bendiciones que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, el concepto Gesed, que es en el hebreo original del Antiguo Testamento, esa palabra utilizada, Gesed, que abarca el amor leal, la bondad amorosa y la fidelidad, refleja el mismo pacto de amor inquebrantable que Dios tiene con su pueblo. Imagínense. Entonces, Dios es amor, Dios es maravilloso y Él quiere que usted y yo le digamos y le contestemos porque Él nos pide esas cosas. Hagámoslas y van a ver la bendición que va a venir sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre lo que está a nuestro alrededor. Por eso debe existir el perdón, debe existir las segundas oportunidades. La misericordia implica no buscar venganza, sino ofrecer gracia y segundas oportunidades, incluso a quienes nos han hecho daño, siguiendo el ejemplo de Jesús, por supuesto, ¿verdad? Si ya te dan, dice, por la izquierda, pues pon la derecha, ¿verdad? ¿No? La palabra del Señor es clara. Y como dije ahora, la misericordia no implica no buscar venganza, ¿no? Sino ofrecer gracias y segundas oportunidades de las personas que posiblemente habrán hecho daño. Por ellas también debemos de orar, ¿no? Siguiendo siempre, ¿verdad? El testimonio del Señor Jesucristo. Por eso debe existir la acción práctica en nuestras vidas. La misericordia no es solo un sentimiento de lástima, porque podemos confundir que vamos a ayudar a una persona porque me da lástima, ¿verdad? O una persona que yo voy manejando y entonces me está pidiendo, entonces yo bajo la ventanilla del carro y para salir del asunto, cojo ahí un menudo o dinero y le digo, tome. Pero yo no sentí absolutamente nada. Fue como una acción como para salir del paso. ¿Mm? Eso sería como lástima. Y la misericordia no es un sentimiento para nosotros expresar lástima. Requiere de actuar, requiere de nuestros sentimientos, requiere de dar esos recursos, pero también entendiendo que así como damos, a nosotros nos fue dado también. Y eso es importante. Por eso
En el Nuevo Testamento, la parábola del buen samaritano, como lo expliqué ahora en Lucas 10, ¿verdad? Ahí está en Lucas 10, en los versículos 25 al 37, si mal no recuerdo, es el ejemplo por excelencia de lo que significa detenerse, ¿no? Compadecerse y ayudar al que sufre en todas las relaciones, ¿verdad? Que tengamos con las personas. Nunca decir es que por lástima es para salir del paso. No, Dios quiere que nosotros practiquemos la misericordia sin estar pensando en aquella persona, cómo es. No, nada más practiquemos la misericordia y esa misericordia va a ser maravillosa. Esto, imagínense qué maravilloso que el mundo aplicara esos tres principios o los añadieran a las leyes, a sus constituciones legales. Sería maravilloso. Tendríamos un mundo de paz. No habría violencia, no habrían guerras, no habría nada de eso. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. Y el tema de hoy es que vivimos en un mundo de violencia, vivimos en un mundo convulso, pero somos hijos de Dios. Usted es luz cuando recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Y si usted predica estas cosas, las cosas van a ir cambiando. La gente escucha y la gente acomoda todas estas cosas, porque Dios puso eternidad en el corazón de cada uno de ellos para que logre entender esa palabra. Por eso vean qué importante, por ejemplo, la misericordia en las relaciones personales, en las relaciones familiares. Es importantísima. También la misericordia nos hace frenar la murmuración. La murmuración es terrible. La murmuración siempre ha existido. Desde que el hombre es hombre, las sociedades son sociedades. La murmuración siempre ha existido y va a existir hasta que venga el Señor. Pero salirse de ahí es lo maravilloso. Por amor al prójimo, para hacer justicia, para hacer misericordia. Es lo maravilloso. Frenar la murmuración, decidir no compartir el error o el chisme de alguien para proteger la dignidad de esa persona, en lugar de avergonzarlo en público. La escritura, algunos dicen que es un manual de educación. Yo digo que es más que un manual de educación académico, es mucho más que eso, porque nos pone en nuestro lugar, nos da la palabra y nos pone a ver en espejo a nuestro prójimo, ¿no? Para proteger la dignidad de nuestro prójimo, en lugar de avergonzarlo en público. Debemos de perdonar ofensas recurrentes. O sea, decidir no guardar rencor ni recordar errores pasados. Cuando un familiar o un amigo te pide disculpas sinceramente, dígale, le acepto las disculpas, abrácelo. Y si puede, quiero orar por usted, quiero y ora por mí. Eso es lo lindo, perdonar todas esas ofensas, ¿no? En una discusión, ya sea familiar, en una discusión, ya sea académica, en una discusión de un foro científico, teológico, lo que sea en una discusión, hay que priorizar la paz y el bienestar de los demás y del otro, por encima de tener la razón o no, o ganar un argumento. Usted sea la razón. Vivir en esa paz es lo que el Señor quiere. Eso, todo eso es misericordia, ¿no? También en la comunidad y en el entorno laboral. Restaurar al que falló, ayudar con paciencia a un compañero de trabajo, a una comunidad que cometió un error grave. En lugar de juzgarlo o aislarlo, trate, acérquese y ayúdelo. De esa persona que fue juzgada en la iglesia, o que fue sancionada en la iglesia, o que fue quitada de la iglesia, o algunos dicen cortado de la iglesia, acérquese a esa persona, no para juzgarlo, no para hundirlo más, no. Abrácelo, abrácela y dígale que el Señor le ama, que falló. Todo ser humano falla. Difícilmente un ser humano no falla. Pero cuando el Señor está con usted, el Señor lo va a sacar adelante. Por eso es importante restaurar al que cae, al que falló.
Ayúdelo con paciencia y esté con él, ore con él, para que esa persona vea a Cristo reflejado en usted, para que esa persona logre entender que el Señor le ama, aunque los demás lo hagan de lado. Eso es importantísimo, hermanos. Escuchar sin juzgar. Dediquemos tiempo a un amigo que pasa por una crisis, ¿sí? Ofreciéndole apoyo, apoyo emocional, y muchas veces dándole recursos en lugar de consejos duros, en lugar de críticas. Acérquese y ayúdele. Debemos de defender a ese ausente. Muchas veces hablamos del que está afuera, hablan mal de él porque está afuera y no se puede defender porque no está. Tratemos siempre de manera firme, pero amable, hablar las cosas claras para que esa persona no sea ofendida tampoco. Y es importante compartir los recursos con alegría. Si usted tiene recursos, alimentos, ropa, dinero, a quien lo necesita, sin que te lo rueguen y sin esperar nada a cambio, ayúdelos. Eso es misericordia. A veces creemos que la misericordia es dar dinero a una persona nada más que está con hambre o una persona que está con frío y le damos un abrigo. Eso pues forma parte, pero no es el todo de la misericordia. Por eso nosotros debemos de ser personas, mostrar nuestra hospitalidad, recibir y hacer sentir bienvenida a una persona que es nueva, ya sea en un trabajo, en una empresa, en una iglesia, en una universidad, donde sea, porque esa persona puede ser nueva, tímida, que se siente excluida de un grupo, llámese social, llámese religioso, pero usted debe mostrar siempre esa hospitalidad. Eso es misericordia. Donar su tiempo, apoyar activamente a huérfanos, a viudas, a ancianos, a personas enfermas. Y esto qué importante que es. Por eso yo soy de los que creo que la oración es lo más grande que existe. En toda iglesia hay un departamento de oración y se debe orar por las personas enfermas, quienes a menudo no pueden devolverte el favor, porque el favor lo hace el Señor. Y usted está aplicando ahí, óigase bien, está aplicando a través del Señor, usted está dando misericordia a una persona, pero usted lo está haciendo no por un deber, sino por convicción en el Espíritu. Jesús es maravilloso, Él nos enseña a amar la misericordia y no el sacrificio. Hay mucha gente que ama más el sacrificio que la misericordia, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso Jesús dice muy claro, en un momento dado, en un momento maravilloso, en Mateo 5:7, en el Sermón del Monte, de la montaña, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted alcanzará misericordia. Alcanzaremos misericordia si aplicamos la misericordia, no bien, no mirando a quién, sino dándolo, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Y eso es la misericordia, un pedacito de lo que hemos hablado, pero hay mucho que hablar de la misericordia. Y en la última parte de Miqueas 6 dice, y humíllense ante nuestro Dios. ¿Qué es humillarnos ante Dios? Es un acto voluntario de rendición y reconocimiento de nuestra condición humana frente a la grandeza divina. Significa dejar a un lado el orgullo, significa dejar la autosuficiencia para depender plenamente de Él, aceptando su voluntad y buscando su guía y entregándole nuestras cargas. Por eso, la humildad ante Dios suele manifestarse a través de algunos aspectos claves, entre ellos el reconocimiento y el arrepentimiento, aceptar con honestidad nuestras faltas y nuestros límites,
pidiendo el perdón y la dirección divina de nuestra vida. Es algo que nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Sabemos que necesitamos de esa dirección divina. La rendición de la voluntad, esta es la parte más difícil del ser humano. Rendir su voluntad a Dios. Muchas veces el ser humano rinde su voluntad a los deseos y apetitos desmedidos que existen en esta tierra. Por eso la rendición de la voluntad es ceder el control y decirle al Padre Celestial, tu camino es mejor que el mío. Esto implica confiar en que sus mandamientos y propósitos son para nuestro bien, incluso cuando no los entendemos. A veces no entendemos muchas cosas del Señor, por qué están sucediendo, pero cuando suceden, tienen un propósito. Esa rendición de la voluntad es ceder el control a Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos, estoy en tu voluntad. Cuando nosotros hacemos eso, nos estamos humillando delante del Señor. Es darle nuestra dependencia a Él y entregarle nuestras ansiedades. Dejar de intentar de resolver todo por nuestras propias fuerzas y descansar en el cuidado de Dios. En las Escrituras, esto se vincula más que todo con echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así lo dice su palabra. En las tradiciones de fe, esta disposición no se trata de rebajar o permitir el maltrato, sino de adquirir la madurez para servir a los demás y vivir en paz. No hay nada más bello que decirle al Señor, Señor, ocupa el trono de mi corazón. Ocupa el trono de mi corazón. Quiero ser herramienta en tus manos, Señor. Que el culto, Señor, que se haga sea para ti y no para nosotros. Que en este culto, Señor, no exista la personalidad. Que aquí no se venga a hablar de mi persona, de mi institución, de mi iglesia, de lo que sea. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Eso es todo lo que quiero. Que el culto sea para ti y no para las personas. Porque el que va a brillar eres tú, Señor Jesucristo, no yo. Reconocer también que existe un solo Dios y su Hijo amado Jesucristo. Reconocerlo, que existe el Padre Celestial y su Hijo amado, y que los dos son uno. Comprender que somos finitos, que somos pasajeros, que somos efímeros en esta vida, que solamente somos forasteros en esta tierra. En Levítico el Señor dice, la tierra es mía y ustedes son forasteros. Es una palabra muy dura para muchos hombres, ¿verdad? Porque el Señor dice, la tierra es mía y ustedes son forasteros. O sea, ustedes son pasajeros, en otras palabras. Pero la tierra es mía, dice el Señor. Por eso tenemos que comprender que somos finitos y pasajeros en esta vida. Reconocer que si Cristo no está en nuestro corazón, la arrogancia y la soberbia va a abundar sobremanera. Por eso Jesús fue muy claro y nos da tantos ejemplos. Uno pudiera aquí hablar de tantos textos bíblicos, pero la idea es entender esos tres conceptos que le dijo el Padre Celestial a Miqueas para que lo hablara a aquel pueblo. Pero resulta que esas palabras se vinieron paralelo a los siglos, hasta nuestros días, porque el hombre sigue siendo igual, sigue siendo idólatra, hace injusticia en vez de la justicia y no se humilla ante el Señor, él se cree un Dios. En Mateo 18, versículos 4, Jesús dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hicieron esa pregunta a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La jactancia, ¿verdad? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más poderoso? De entre los hombres, ¿quién es el más?
campeón. Y llamando Jesús a un niño, yo me imagino que Jesús buscó ahí entre los niños, entre los chicos, y dijo, usted venga. Dice, y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué lección más grande da el Señor, ¿verdad? Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Eso uno ve la palabra del Señor, se hace muchas preguntas y se mete en ese tiempo. Si pudiéramos meternos en el contexto, ¿verdad? Ese tiempo ahí, ¿no? Porque le preguntaron claramente, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban hablando no de Jesús, no de ángeles, no. Ellos estaban hablando de hombres. Hay soberbia. Jesús palpa la soberbia, huele la soberbia, está en medio de la soberbia. Son sus discípulos. Tal vez la pregunta fue mal dirigida al Señor, pero el Señor tomó ese ejemplo para enseñarnos que la soberbia abunda en gran manera. Y Jesús pone a un niño en medio de ellos. Yo me imagino aquel escenario, ¿verdad? Un niño en medio de los apóstoles. Jesús ahí también. Y luego les dice, de cierto les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, dice, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué lección, hermanos. Qué lección, porque yo digo y me pregunto a la vez, ¿por qué Jesús tomó un niño? Y yo me he hecho muchas veces la pregunta, ¿verdad? Un niño, usted lo regaña, estamos hablando de un niño hasta los 12 13 años, ¿verdad? Porque ya después de 12 13 años ya es otra cosa. Pero usted toma un niño de estos a los 4 5 6 7 8 9 años y los regaña. Y ese niño escuchó el regaño, lloró y todo, y al rato está con usted tranquilo como que si no pasó absolutamente nada. No hay malicia en su corazón, no hay nada de que usted pueda decir, hay maldad en su corazón, no la hay. Un niño es la representación del reino de los cielos. Y por eso él dice humillarse como ese niño, porque el niño prácticamente es precisamente eso, la representación del reino de los cielos. Los niños son preciosos. Alzar un niño, reírse con un niño, estar con un niño, jugar con un niño, nos vuelve niños a nosotros. Y Jesús tomó ese ejemplo para decirnos, hay que humillarse como un niño. Entonces, recordemos que el Señor ocupe el trono de nuestro corazón. Eso es humillarse. Que seamos herramientas en las manos del Señor. Eso es humillarse ante el Señor. Porque al decir que somos herramientas, Él nos va a usar a nosotros. No nosotros vamos a decir, yo quiero, yo hago por mí, por aquello, por lo otro. No, el Señor es el que va a hablar a través de nosotros, a través de usted. Reconocer que existe el Señor en toda la extensión del infinito, porque Él hizo todas las cosas. Comprender que somos finitos, o sea que usted y yo somos pasajeros en esta vida, no vamos a ser eternos. Y reconocer que si Cristo no está en nuestro corazón, es fuerte lo que voy a decir. Si Cristo no está en nuestras vidas, la arrogancia y la soberbia
están como satélites tratando de meterse en cualquier momento en nuestras vidas. Por eso vean qué importante el tema de hoy, hablar de lo que el Señor nos pide a través de sus profetas, a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo nos da su palabra, eh, y es algo que usted tiene que decidir en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. No nos salvamos por las leyes, por las obras, ni por la elocuencia, ni por la personalidad. El que salva es el Señor Jesucristo. Él dice precisamente en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nadie puede ser salvo si no acepta al Señor Jesucristo. Pero lamentablemente la arrogancia sobreabunda en este planeta. Por eso es que hay que predicar tanto, tanto, tanto. Hay que hablar tanto de lo que es el mensaje del Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús es sencillo, pero esa sencillez llega hasta lo más profundo del alma. Es lo que cambia a una persona. Una persona que era arrogante, una persona que solo hablaba de él, una persona que era egocentrista al máximo. En un momento dado, cuando conoce al Señor, las cosas cambiaron por completo. Eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros. Quiere que usted y yo hagamos ese cambio, pero no porque este siervo que se lo está diciendo a usted, no, que sea el Señor Jesucristo el que toma su corazón. Pero dígale al Señor en esta noche que usted le entrega su corazón. Usted quiere quitar todo eso que le ha estado afectando durante muchos años, que hoy es el día para decirle, Padre, yo quiero cambiar, yo quiero tener eso maravilloso de hablar sobre lo que es todo lo que es lo que dijo el profeta Miqueas, ¿verdad? Que lo que él pide es que yo haga justicia con mi prójimo, que yo ame la misericordia, aplique misericordia, me ponga en los zapatos del más necesitado, que pueda aplicar misericordia, amar esa situación, no que quiera practicarla, no, sino amarla, amarla en el sentido de que voy a ayudar a que esa persona salga de esa situación. Eso es amar la misericordia. Pero el mundo sigue su curso, la vida sigue, y muchas veces nos quedamos con la parte escuchada, entre comillas, la parte teórica, y no hacemos la parte práctica. Lo importante en esto es practicar la palabra del Señor, demostrar, no para los hombres, sino al Señor, que sí se puede, que podemos hacer justicia, que podemos amar la misericordia y que podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a hacer una oración, estimado amigo, estimado hermano, estimado joven que hoy nos escuche. Lo importante que es hacer justicia de Dios, amar la misericordia y además de eso, humillarnos ante nuestro Padre Celestial. Si usted está pasando por una situación difícil, por una situación que le está afectando su vida, usted está teniendo problemas de los que hemos hablado hoy acá con otras personas, vamos a orar para que el Señor tome el control total de su vida, tome el control total de todo su quehacer y que la palabra del Señor quede en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más porque usted nos permite la vida con la cual le adoramos, con la cual, Señor, pedimos en esta noche tu santa dirección. Yo quiero pedirte, Señor, por esta persona que está orando en este momento. Usted conoce su situación,
sabe lo que está pasando, conoce, Señor, todo lo que le rodea, lo que la ha venido afectando, esa familia, Señor, que ha sido un problema, que le ha afectado su vida. En el nombre de Jesús, Señor, permite que en su corazón hoy haya justicia, hoy haya paz, haya misericordia y que Él pueda perdonar también. Si ha sido ofendido, ofendida, Señor, yo te pido que tú le des la capacidad espiritual, porque Él la tiene, ella la tiene, para que pueda aplicar tu palabra, Señor, en su vida y la pueda aplicar en las demás personas. Que perdone. Si ha sido ofendido, que lo disimule, pero perdone. Si ha sido maltratado, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le guardes y le des paz en su corazón y que ore por esa persona que le maltrató. Señor, hay tantas cosas, las injusticias que posiblemente han causado en su vida gran desborde emocional. Señor, lo pongo y la pongo en tus brazos de amor, en tu justicia divina, Señor. Manifiéstate, Señor Santo, y manifiéstate en las personas que le han afectado, como en su propia vida, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús, haz que esta palabra del profeta Miqueas, que nos pide a nosotros, los hombres, hacer justicia, que amemos la misericordia y sobre todo que nos humillemos ante ti, Señor, que hallemos gracia delante de ti. Pido por ellos, pido por ellas, Señor, para que tú, que conoces el problema de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre Santo, tomes el control total de sus vidas. En el nombre de Jesús. Recibe esa bendición, hermano. Recibe esa bendición, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, qué dicha que pudimos tener un pequeño mensaje hoy. Quiero decirles que hemos estado muy contentos porque cada vez que se predica, pues hay personas que tocan la puerta, ¿verdad? Se conectan, hablamos, conversamos. Pero también es importante decirles que cada vez que usted sienta alguna necesidad espiritual, no duden en escribirnos. Escríbanos, síganos en Facebook y también puede escribirnos al canal de YouTube o también nos puede escribir al correo electrónico Cristo viene P, hay una P de Pedro ahí, ¿verdad? 88 @gmail.com. Será un placer hablar con ustedes, estar en contacto con ustedes desde cualquier parte del mundo hasta Costa Rica. Nosotros estamos con toda la disposición de poder ayudar en ese granito, en ese pedacito, en ese ministerio, ¿verdad? Aunque sea un pedacito en el reino de los cielos, para estar con todos ustedes. Así que les insto para que nos sigan sintonizando todos los lunes a las 9 de la noche por esta misma emisora, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Así que les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones. Siempre te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir en santidad, vivir en tu paz. Oh Jesús, dame de tu luz,
ti.